Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video, a un nuevo capítulo de este estudio que ya llevamos tiempo realizándolo, de la mujer espiritual. Vamos a orar, vamos a comenzar orando y después vamos a ir con este capítulo que está tremendo, ya estamos terminando este estudio. Estoy viendo si es que termina la próxima semana o la próxima, pero ya nos quedan casi las últimas clases y yo sé que ha sido tremendo este estudio. La verdad es que siempre yo creo que los más ministrados somos los que nos toca entregar la palabra, y para mí ha sido un estudio bueno. Yo había leído el libro y todo, pero ha sido bueno retomar ciertas cosas. Creo que cada vez tenemos más luz, entonces podemos ir viendo más cosas, ir abarcando cosas. El Señor te recuerda también ciertos temas. Entonces ha sido tremendo, y yo sé que para ustedes también. Así que ya estamos casi terminando, estamos ya en los últimos capítulos. Voy a tomarme enero y febrero, así como sabático, enero y febrero, para preparar una segunda escuela. Yo creo que ya en marzo vamos a volver con otra escuela. Estamos ahí trabajando, trabajando para retomar con algo ya, también otra escuela. Así que eso, yo estoy muy contenta con que ya estamos terminando, y también nos estamos terminando el libro, un libro tan largo. Lo hemos ido procesando juntas, así que eso es súper bueno. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Padre. Tú has sido fiel, has sido bueno, Señor. Tú tienes tremendos propósitos con tus mujeres, Señor. Espíritu Santo, despierta, Señor, a la ministra, Señor, que hay dentro de cada una. Despierta a esa mujer de Dios, Señor, que es fuerte, Señor, que tiene un don en distintas áreas, Señor, que ha recibido una cuota de tu gracia. Espíritu Santo, creemos en el ministerio de la mujer, y este estudio, Señor, sé que ha despertado al ministerio pasión por la palabra en muchas mujeres, Señor. Gracias, has sido fiel. Estamos gozosas, estamos alegres, estamos plenas en ti. Gracias, Padre. Todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, el afán del día queda en tus manos, Señor. Nos declaramos libres para escuchar esta palabra y atesorarla en nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando de los peligros. Los peligros los peligros de la vida espiritual, y estuvimos hablando de principios de una vida espiritual, las leyes del espíritu, ¿sí? Estuvimos hablando de lo que eran los pesos en el espíritu, que no era lo mismo que una cosa es tener el espíritu pesado y otra cosa es tener una carga en el espíritu, ¿sí? Dios de repente nos va a cargar nuestro espíritu, ¿cierto? Para indicarnos su voluntad. Por eso de repente escuchamos, ¿cierto? Tengo una carga por ir a orar, por hablar con este hermano, con esta hermana. Tengo una carga por hacer, no sé, por trabajar con los niños, por trabajar con... Y esa es la forma, ¿cierto? Dios carga nuestro espíritu con un sentir, ¿sí? Para que nos dirijamos hacia su voluntad. Y hoy día vamos a hablar de la normalidad del espíritu. O sea, el hábito, la vida normal. ¿Cómo es nuestro espíritu? ¿Cómo tenemos nuestro espíritu? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida espiritual? ¿Sí? Hemos leído muchos versículos de Hechos. Hemos hablado mucho de la iglesia primera, o como se le llama, la iglesia primitiva, que de primitiva no tenía nada. La iglesia primera, que por lo general pasa, ¿cierto? De que leemos cómo vivía la iglesia primera, y cuesta mucho. ¿Sí? Pareciera que no lo vemos hoy día aquí, todo lo que está viviendo, lo que leemos que vivía la iglesia primera. ¿Cómo llegamos a eso? Fortaleciendo nuestro espíritu, teniendo una vida espiritual. Y de eso vamos a hablar, cómo es nuestro espíritu, dónde Dios
cuál es el espíritu propicio que Dios, que permite que Dios funcione, que Dios opere a través de nosotros con libertad, ¿sí? Entonces, desde el momento en que tú recibes al Señor, tu espíritu fue regenerado y la vida de Dios vino a vivir dentro de ti, ¿sí? Tu espíritu es un recipiente contenedor del Espíritu Santo y de la vida increada de Dios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros, ¿cierto? Como lo vimos en los primeros capítulos, fuimos creados con un espíritu, con un alma, con un cuerpo, y que nuestro espíritu es una vasija contenedora que contiene la vida de Dios. Desde ese momento, todo lo que ocurre en ti es espiritual. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo consideres, desde ese momento todo es espiritual, ¿sí? Entonces, la gente de afuera, la gente que no conoce al Señor, anda conforme a los deseos de su carne, conforme a los deseos de su alma, ¿sí? Pero nosotros, que tenemos nuestro espíritu regenerado, ¿sí? Y que fuimos avivados en el espíritu, andamos conforme al espíritu, nos movemos y todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que nos está pasando en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, los grandes fallos exteriores de los creyentes tienen una responsabilidad y son fallas en nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestros fallos, desde el momento en que nosotros recibimos al Señor, nuestros fallos tienen que ver con algo que está ocurriendo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Ya no es exterior el problema, sino que es interior, que es lo que está ocurriendo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu y nuestra vida espiritual es lo más importante. Para nosotros, todo lo que vemos es producto de lo que no se ve. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Por eso estamos hablando de estos temas, estamos dando ciertos tips de cómo es la vida espiritual, porque si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, quedamos tremendamente expuestos a volver atrás, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Todo lo que nosotros vemos, desde que nosotros recibimos al Señor, todo lo que vemos ahora es producto de lo que no se ve, ¿sí? Entonces nuestra gran preocupación tiene que ser qué es lo que está ocurriendo en lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Todo lo espiritual, ¿sí? Todo lo que está ocurriendo en lo interno, en la dimensión, esta dimensión que se llama lo que no se ve. Entonces, segunda de Corintios 4, del 17 al 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Acá Pablo está contando todas las cosas y todos los problemas y padecimientos que han vivido, y él les dice: nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. En cierta forma les está diciendo: miren, van a saber, él sabía que lo iban a matar, entonces él está diciendo: pero ustedes no vean, no presten su atención a lo que se ve, sino a lo que no se ve, ¿sí? Entonces es un poco contradictorio lo que dice Pablo, porque dice que esta tribulación nos produce en nosotros un peso de gloria. Pareciera que está hablando locura, porque para un carnal, para un natural, ¿cierto? Está viendo una persona que está sufriendo, que está escribiendo desde la cárcel, que está preso injustamente, ¿cierto? Para un carnal es locura lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo, por lo mismo, después dice: no mirando nosotros. O sea, nosotros no somos los que vemos las cosas que se ven, ¿sí? Sino que nosotros vemos las que no se ven. Por eso toda nuestra atención tiene que estar en lo que está ocurriendo en lo que no se ve, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo en lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Ahí es donde yo tengo que ver con mi espíritu, ¿sí? Entonces, quiero leer Juan 17, del 15 al 16. Juan 17, del 15 al 16 dice:
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Nosotros sabemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Este versículo yo delante meditaba, decía, ¿cómo podemos explicar cierto este punto que estamos tocando? Y el Señor me mostraba esta parte de la Escritura, ¿cierto? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si nos vamos un poquito más arriba, ¿cierto? Haciendo como los zoom, ¿cierto? Haciendo un zoom, si nos lo vemos un poco más arriba a nivel de naturaleza, lo que Jesús está diciendo es que nosotros estamos rodeados de gente con una naturaleza carnal, pero ustedes ya no tienen esa naturaleza. Ustedes tienen una naturaleza divina, ¿sí? Ustedes recibieron la naturaleza del Señor, ¿sí? Ustedes contienen otra vida, ¿sí? Entonces, y si nos vamos un poquito más arriba, el Señor me mostraba, ¿cierto? Si tú te vas un poquito más arriba y hablamos en dimensión del espíritu, lo que Jesús está diciendo es que nosotros estamos en medio de gente que está y que camina conforme y dominados por un espíritu, que es el espíritu del mundo. Cuando Pablo dice, Dios no nos dio el espíritu del mundo, ¿sí? Pero ustedes han recibido el espíritu de Dios. Entonces, quiero que podamos ver la importancia de lo espiritual, ¿sí? De que nosotras seamos trasladadas a un estilo de vida, ¿sí? Espiritual. ¿Sí? Nosotras somos mujeres espirituales y nuestra gran preocupación tiene que ser qué es lo que está ocurriendo en esta dimensión espiritual. ¿Sí? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros caminamos, vamos a trabajar, vamos a estudiar, los que están estudiando, vamos a comprar ahora las compras navideñas, ¿cierto? En un lugar, ¿cierto? Donde hay gente con una naturaleza carnal, con una naturaleza adámica. Pero ustedes no tienen ya esa naturaleza. ¿Sí? El Señor me inquietaba con esto de iniciar tocando este punto, de que nosotros tenemos otra naturaleza, ¿sí? Y aún más allá, ¿cierto? Nosotros caminamos en medio de gente dominados y que andan conforme al espíritu del mundo, pero nosotros tenemos el espíritu del Señor, ¿sí? Eso es lo que dice Pablo también, cuando dice que Dios no nos ha dado el espíritu del mundo. Entonces, es tremendamente importante que nuestra vida espiritual sea fortalecida, sea constante, no menguante, ¿sí? Salir un poco de esta vida cíclica que hemos a veces aprendido, que un día soy espiritual, después no. Soy espiritual los domingos en las mañanas y los domingos en las tardes soy muy carnal o soy almática, ¿cierto? Nuestra vida espiritual es tremendamente importante. Entonces, ¿cuál es el espíritu, ¿cierto? ¿Cómo es nuestro espíritu propicio para que el Señor pueda manifestarse con libertad? Número 1, un espíritu contrito. Esta palabra es muy complicada, espíritu contrito. Contrito significa que siente contrición, que se contrae, ¿sí? Vamos a ir abundando en este punto porque, mira, Salmo 34:18 dice, Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? El espíritu contrito, ¿sí? Es también un espíritu quebrantado, un espíritu afligido, en algunas traducciones aparece. El espíritu humilde. ¿Qué tiene que ver con esto? El espíritu contrito es un espíritu que sabe que necesita del Señor, ¿sí? Es similar a unos siguientes puntos que tiene que ver con los pobres de espíritu. Un espíritu contrito es un espíritu que, a pesar de que sabe que en Cristo lo tiene todo, que en Cristo es más que vencedor, a pesar de que sabe quién es en Cristo a través de su conciencia, ¿cierto? No se olvida de que Él es tremendamente incapaz sin el Señor, ¿sí? Un espíritu contrito es el que permanece en la conciencia de arrepentimiento, ¿sí? Un espíritu que tiembla delante de Dios, un espíritu con un temor reverente, ¿sí? Los contritos de espíritu, un espíritu contrito, un espíritu humilde, no tiene que ver con ser pobre de dinero, ¿cierto? O ser humilde, un hombre humilde de espíritu, alguien que se viste mal, que anda así con la ropa vieja. No es eso. Es un espíritu contrito, un espíritu humilde. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Jacob. Dios me recordaba la cojera de Jacob. Jacob, Dios le cambió el nombre. Dios lo puso como, le cambió el nombre a Israel, príncipe, ¿sí? Y hizo grandes cosas con Jacob, pero Dios mismo lo dejó cojo, lo hizo cojear, ¿sí? Y Jacob, el gran padre, el gran patriarca, tenía que andar con un bastón, cojeando, ¿sí? Ese bastón representa este espíritu contrito, el que yo siempre voy a necesitar del bastón. Este bastón es Cristo y su gracia. Entonces, un espíritu contrito es aquel que no se olvida de lo tremendamente incapacitado para caminar. Como Jacob, ¿sí? Yo soy incapacitado para caminar, necesito este bastón. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros hemos recibido un tesoro maravilloso, un tesoro que te hermosea, un tesoro que te mejora también y te da estabilidad económica muchas veces, que hace que tus proyectos te funcionen. Los que tenían depresión ahora están alegres, los que tenían pensamientos suicidas ahora aman la vida. Y así, ¿cierto? Tremendos milagros del Señor, pero un espíritu contrito es el que no se olvida, ¿sí? El que no se olvida de esta necesidad, tremendamente necesitados del Señor. ¿Sí? Somos como ese Jacob que recibió un tremendo milagro, ¿cierto? Pero que cojea. Yo necesito constantemente abrazarme a un bastón, porque si no soy incapacitado para caminar. Eso le pasaba a Jacob y es lo que pasa a nosotras hoy día internamente. Somos más que vencedoras. Dios va a ganar a mi esposo, va a ganar a mis hijos, Dios va a hacer tremendos milagros, prodigios, proezas a través de nosotras, ¿cierto? Pero yo sigo necesitando, ¿sí? Yo tengo el espíritu contrito, me sigo necesitando del Señor para todo esto. Ese es un espíritu contrito. Número 2, y era lo que estábamos hablando ahora, los pobres en espíritu. Yo me acuerdo una vez, una señora me dijo que ella no entendía al Señor porque decía la palabra que bienaventurados los pobres en espíritu. Y ella decía, pero ¿cómo van a ser bienaventurados los pobres? ¿Sí? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que se ven a sí mismos como no poseyendo nada. ¿Sí? Los pobres en espíritu son los que se dan cuenta que por sí mismos no poseen nada. ¿Sí? Va un poco relacionado con los versículos anteriores también. Mateo 5:3
Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Sí? Los pobres en espíritu son los que se dan cuenta que de sí mismos no tienen nada, son prudentes, también sale esa palabra, los prudentes, un espíritu prudente, ¿sí? Es lo opuesto a la aspereza, un espíritu manso, eso significa que está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que es un espíritu manso? Es esto de que el Señor te dice, ándate a predicar ándate a predicar a Iquique. Y tú viajas a Iquique y estás un tiempo en Iquique y después Dios te dice, ándate ahora a predicar a Punta Arenas. Ya, eso es un espíritu manso, porque lo bueno de un espíritu manso es que es fácil de dirigir, es fácil de guiar para el Señor, ¿sí? Un espíritu áspero, que hablábamos semanas antes, un espíritu áspero es un espíritu que siempre está contradiciendo, está oponiéndose a lo que el Señor le dice. Pero ¿y por qué, Señor? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? En cambio, un espíritu manso, los pobres en espíritu que saben que todo lo que tienen es producto de la gracia, son fáciles de dirigir. El Señor me dijo que me fuera para allá y hasta aquí estoy, y después me dijo que me fuera para allá y para allá me fui. Es un espíritu de peregrino. Somos peregrinos en esta tierra. Y eso significa que Dios nos puede mover fácilmente. Ten cuidado con tener tantos tesoros en un lugar que cuando el Señor te pida que te vayas no puedas. Porque tienes tantas cosas. ¿Cómo me voy a ir si tengo tantos tesoros aquí? Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y eso es un espíritu, para que nosotros podamos vivir como peregrinos, tenemos que tener un espíritu manso, un espíritu prudente. Los pobres en espíritu tienen esa facilidad. Saben que todo lo que tienen es del Señor. Entonces, si el Señor dice blanco, es blanco. Si el Señor después dice rojo, entonces ahora es rojo. Y así vamos, ¿cierto? Somos fáciles de movernos. Número 3, un espíritu ferviente. Un espíritu ferviente es el que arde por la diligencia de servir al Señor, ¿sí? La diligencia de servir al Señor. Pablo decía, con esta rapidez, con esta urgencia, trabajo, ¿sí? Pablo tenía una urgencia, él sentía una urgencia a la hora de escribir, por eso él escribía mientras estaba en la cárcel, ¿sí? Un espíritu ferviente. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí, fervientes en espíritu. Un espíritu ferviente es un espíritu que arde, un espíritu que hierve, ¿cierto? Por la diligencia, ¿sí? De que hay una urgencia de servir al Señor. Es lo contrario, ¿cierto?, a ser perezoso. Esto también tiene que ver con un espíritu gozoso. Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto es lo que dijo María cuando quedó embarazada. Dice, mi espíritu se regocijó. Nosotros tenemos que tener un espíritu que se regocija, un espíritu gozoso, ¿sí? También tiene que ver con un espíritu de poder, ¿sí?
el espíritu de poder. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de poder tiene que ver también con este fervor, ¿sí? Nosotros hemos sido consumidos por un fuego. Quiero leer Hebreos. Hebreos dice, Hebreos 12 del 28 al 29, lo voy a buscar acá, tengo la Biblia, estoy sin internet. Hebreos 12 del 28 al 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, el escritor de Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Nosotros fuimos capturadas por un Dios que es fuego consumidor. Eso significa que hay un ardor dentro de nosotros, hay un fuego que arde dentro de nosotros. Entonces ese fuego es el que tiene que nosotros revelarnos lo que se le reveló a Pablo, que es la urgencia de servir al Señor. Nosotros poseemos un espíritu ferviente, nuestro espíritu tiene que estar ferviente, ardiente por las cosas del Señor. Yo sé que ustedes muchas veces no tienen tanto tiempo, muchas veces tienen muchas cosas, pero el Señor tiene que, este espíritu ferviente tiene que de repente hacernos a nosotras renunciar a ciertos afanes que tenemos para poder dedicarnos a la tarea, ¿sí? De eso se trata, tener un espíritu ferviente. No que vayas a la China a morir por el Evangelio. Si Dios no te lo dice, no es necesario. Un espíritu ferviente es la que opera en una mujer que dice, tengo muchas cosas que hacer, pero voy a priorizar al Señor. El Señor es primero, ¿sí? Voy a ordenar mis tiempos, voy a ordenar mi agenda porque el Señor es primero. Todas esas cosas tienen que ver con un espíritu ferviente. Cuando te rechazan y tú quieres dejarlo todo, cuando no ves fruto y también quieres dejarlo todo, el espíritu ferviente es lo que te va a sostener en los momentos de silencio, en los momentos de crisis, este fuego consumidor que recibimos. Entonces, es necesario que tengamos un espíritu ferviente. Yo te quiero recordar, siento de parte del Señor recordarte a ti que nuestro Dios es fuego consumidor, que tú fuiste llena de un Dios que arde, que recobres el fuego. Estuvimos ministrando en la semana para una convocatoria de jóvenes y hablábamos de esto, recobrar el fuego. ¿Dónde está el fuego? Ese fuego que nos hace despertarnos por las mañanas, que nos hace de repente orar, que nos ha hecho adentrarnos en ayunos. Necesitamos recobrar ese fuego, ¿sí? Nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego tiene que avivarse cuando Timoteo, ¿cierto? Cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, ¿sí? Ese espíritu que hierve por el Señor. Amén. Número 4, un espíritu apartado para el Señor, ¿sí? Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿sí? La santidad. Santidad no tiene que ver con que andes levitando ni nada de esas cosas. La santidad es un espíritu apartado. Santidad significa apartado para el Señor. Entonces todas nosotras fuimos apartadas para Él, pero nuestro espíritu tiene que estar apartado para el Señor. O sea, esto es exclusivamente para Él, ¿sí? Esto tiene también que ver con la novedad de espíritu. En Romanos 7:1. Romanos 7:1 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Aquí me gusta porque hay otra versión que dice que anden en novedad de espíritu. Novedad, en lo nuevo. El
por lo general, ¿cierto? El Espíritu Santo es como un río, es como un manantial. Siempre lo vemos en la Escritura así. Es como un río. Los ríos siempre tienen agua nueva, nunca es la misma agua, ¿sí? Y eso mismo tiene que pasar en nuestro espíritu. Tú tienes que andar en novedad de espíritu. Yo escuchaba el otro día a una pastora que decía, yo ya que me cansé de contar siempre los mismos testimonios, quiero testimonios nuevos. Eso tiene que ver con la novedad de espíritu. Tiene que llegar un punto en que tú quieras andar en lo nuevo del Señor. Renueva tus testimonios, que el Señor te dé nuevos testimonios de poder, nuevos testimonios de abundancia, de milagros, nuevos testimonios de sanidad, que ya no tengas que andar contando los testimonios de otras personas, sino que ahora sean los tuyos. Eso es andar en novedad de espíritu, en lo nuevo del Señor. ¿Qué es lo nuevo que el Señor está haciendo? Eso es un espíritu apartado. Todo eso tú lo vas a poder ver cuando tú tengas un espíritu apartado para el Señor, ¿sí? Un espíritu apartado para Dios es un espíritu exclusivo, un espíritu que se aparta para escuchar al Señor, ¿sí? Que podamos ir ejercitando estos órganos, ¿cierto? Nuestra conciencia y sobre todo nuestra intuición, ¿sí? Cuando nosotros nos apartamos para el Señor podemos ejercitar, ¿sí? Esta intuición en el espíritu. Amén. Número 5, un mismo espíritu. Este punto a mí me gusta mucho porque yo creo que es crucial. Dice, un mismo espíritu. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Me gusta este versículo porque habla de un mismo espíritu y habla de unánimes, ¿sí? Unanimidad significa un ánima. El ánima es un alma, ¿sí? Es un mismo ánimo, para que vayamos como entendiendo la línea, ¿sí? Entonces dice que estemos todos en un mismo espíritu y además que estemos unánimes. La unidad, que también nuestra alma esté unida, esté en el mismo sentir. ¿Cómo llegamos a eso? Pareciera que como que Pablo siempre nos está poniendo un escalón más. ¿Cómo llegamos a eso? Uniéndonos, estando en un mismo espíritu. Estar en un mismo espíritu tiene que ver con la comunión con el cuerpo. Nosotros no podemos apartar al Señor del cuerpo. Esto lo hemos hablado ya en otros capítulos. Estuvimos hablando de que la vida espiritual es corporativa, ¿sí? Y el peor error que nosotros podemos cometer es creernos, porque no sería así, ¿cierto? Creernos mujeres tremendamente espirituales, pero que estamos apartadas del cuerpo, ¿sí? El diseño del Señor es que estemos todos en un mismo espíritu y unánimes, o sea, un mismo sentir, ¿sí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Es todo un desafío, porque yo creo que nos desafía a todas a estar en un mismo espíritu, en el mismo espíritu, y producto de eso, en una misma ánima, en un mismo sentir, ¿sí? Porque de repente hay tantas peleas, tantos roces, incluso celos entre nosotros, porque no estamos en un mismo espíritu. Entonces, el Señor se mueve en un lugar donde están todos en un mismo espíritu. Es una unidad en el espíritu. Acá, mira, decía, si somos uno con Cristo, entonces también somos uno con su cuerpo. O sea, leíamos ese versículo que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si yo soy una con Él, también soy una con el cuerpo. Y eso tiene que ver con que estoy en un mismo espíritu, ¿sí? Con mi hermano, con mi hermana. ¡Wow!
Solamente eso se puede ejercitar en el cuerpo. Si tú te apartas del cuerpo, si tú te apartas de la comunión con los hermanos, nunca vamos a poder llegar a eso, ¿sí? Entonces, Dios se mueve en un mismo espíritu, cuando hay gente en un mismo espíritu. Esto tiene que ver también con un espíritu lleno de la gracia de Dios. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Sí? Un espíritu lleno de gracia. Muchas veces, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, en lo primero que caemos es en una especie de juez, ¿sí? Empezamos a condenar. Y si nosotros nos ponemos a condenar a los hermanos que están en la iglesia, vamos a tener material, porque en la iglesia está la gente que viene a ser rescatada, gente con muchos errores, gente que ha cometido muchas faltas, ¿cierto? Pero ¿cuál es el mismo espíritu? ¿Qué es lo que nos unifica? La gracia nos unifica, la fe nos unifica. Me interesa mucho esto que decía, porque dice, somos uno con Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todo lo que Cristo es nos unifica. Esa es la gran comunión, la común unión que tenemos con nuestros hermanos. Si tú vas a la iglesia, cuando nos reunimos en los templos, tú te vas a dar cuenta de que naturalmente con tu hermano tú tienes muy pocas cosas en común. Hay hermanos que son mayores, hay hermanos que son menores, hay niños que son medio gritones, niños llorones, ¿cierto? Hay adultos mayores que también tienen su carácter. Nada, no sé si te ha pasado que de repente tú miras tu congregación y tú dices, hay muy pocas cosas que en mi vida natural me unificaría con la gente. No somos compatibles. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos mantiene en comunión? Este espíritu lleno de gracia. La gracia del Señor nos unifica. El que se unió al Señor, un espíritu es con Él y por consecuencia es uno también con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, Dios no se va a mover en un ambiente donde no estemos todos en un mismo espíritu. Y eso tiene que ver con estar unidos al Señor en comunión, pero también al cuerpo. No te apartes del cuerpo. La vida espiritual es corporativa, el crecimiento es corporativo, la edificación es corporativa. Todo tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Amén. Y número 6, un espíritu que vela. Un espíritu que vela. ¿Sí? Mateo 6 del 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? También está Mateo 25 del 10 al 13, que es la parábola de las vírgenes, ¿sí? Todos sabemos la parábola de las vírgenes, que habían 10 vírgenes, también lo hablamos, ¿cierto? Algunas tenían aceite en la vasija, otras tenían aceite en la vasija y en la lámpara, ¿cierto? Unas no encontraron aceite, fueron a comprar y vino el amado. Entonces, Mateo 25 del 10 al 13 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Estuvimos hace unas clases también hablando de que este aceite representaba la vida del Espíritu, ¿cierto? La conquista del Espíritu y dónde teníamos, ¿sí? Dónde teníamos, hasta qué nivel hemos permitido al Señor conquistarnos. Un espíritu que vela es un espíritu que está constantemente, ¿sí? Preparado para cuando venga el Señor. Nuestros hermanos pentecostales
siempre le han atribuido mucho interés a esta parte. Nosotros tal vez no la suficiente, pero Cristo viene, que yo creo en la segunda venida del Señor. Y Cristo viene, y eso sí implica de que si tú y yo somos mujeres espirituales, tenemos que ser mujeres que velan, mujeres que están preparadas para entrar a las bodas, ¿sí? Negar la segunda venida del Señor no solamente nos permite no velar, ¿cierto? Sino también nos quita la urgencia de la predicación, nos quita la urgencia de servir al Señor. Cristo viene. Y tú y yo somos mujeres que tenemos que estar preparadas. Como dice el corito, yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Entonces, también las vírgenes prudentes fueron las que tuvieron aceite, ¿sí? Velar no significa estar todos los días con los ojos abiertos, ¿cierto? No dormir esperando que llegue el Señor, sino que velar tiene que ver con permitirle al Señor que este aceite no solamente esté en la lámpara, sino que esté en la vasija, ¿sí? Que este aceite me conquiste por completo. Recuerdo que estuvimos hablando de los 3 niveles del aceite: el aceite derramado, el aceite en la lámpara y el aceite en la vasija, ¿sí? Velar tiene que ver con permitirle al Señor que me conquiste, permitirle a este aceite que ya no solamente esté derramada sobre mí como pasaba en el antiguo pacto, que el aceite se derramaba simplemente de una forma externa, sino también permitirle ahora a este aceite que también esté dentro de mí, y esta vasija, ¿cierto?, que representaba la lámpara y la vasija, ¿cierto?, que tenían que ver con nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora, no solamente que el Espíritu Santo y la vida de Dios esté solamente contenida en mi espíritu, sino que también se expanda, conquiste y transforme todo lo que soy, para que cuando venga el Señor yo sea hallada como las vírgenes prudentes, ¿sí?, que velaron. Ellas velaron. Todas durmieron. Por lo tanto, velar no tiene que ver con no dormir, ¿sí?, pero tiene que ver con un tema del aceite. Ahí está todo, amadas. Todo tiene que ver con la vida del Espíritu. Nosotras, por eso iniciaba esto hablando de la importancia de cuidar nuestra vida espiritual. Las mujeres prudentes, las vírgenes prudentes, las que se van con el Señor, son las que velan, ¿sí? Y las que velan son las que han permitido que este aceite las conquiste, que el Espíritu Santo, la vida de Dios, conquiste su espíritu y conquiste también su alma. Tenemos un espíritu que está velando. Nuestro espíritu constantemente está velando. Leíamos la parábola, los versículos, ¿cierto?, cuando Jesús dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. Esto tiene mucho que ver, o sea, yo no puedo tener tantos tesoros en la tierra como que termine mi corazón en la tierra. Yo siempre que hablo del mundo me voy a este pasaje, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿sí? Yo no puedo, si yo tengo muchos tesoros en la tierra, en el mundo, ¿sí?, al tiro soy imprudente, que tengo mis intereses, tengo todo lo mío invertido en algo que Jesús mismo dice es vanidad, es terrenal, se va a acabar, ¿sí? Pero nosotras somos aquellas que tenemos nuestros tesoros en las cosas de arriba, ¿sí? Invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos en todo lo que es para el Señor, aunque quizás no se vea mucho, en el cielo estamos haciendo tesoros, amadas mujeres. De eso se trata. Amén. Termina justito. Amén. Quisiera que pudiéramos orar. Les vuelvo a recordar que ya estamos terminando este estudio. Queda 1 o 2 clases, ahí vamos a ir viendo. Y ya terminando diciembre se termina este estudio, así que estamos felices. Yo estoy muy feliz ya de estar ya terminando aquí. Y nada, les mando un saludo a todas. Oremos para que esta palabra no solamente nos haga crecer, sino que les dé más. Yo he orado mucho para que todo lo que este estudio me ha mostrado a mí
a ustedes se los muestre y mucho más, ¿sí? Yo creo en el mucho más del Señor. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada mujer, Señor, que te ve, Señor, que escucha esta palabra. Gracias, Señor. Padre, queremos ser mujeres que cultiven, Señor, una vida espiritual, que seamos mujeres que no descuidamos lo espiritual, sino que prestamos toda nuestra atención, Señor, a lo espiritual. Espíritu Santo, danos experiencias nuevas. Queremos, Señor, tener un espíritu contrito y humillado. Queremos, Señor, considerarnos pobres y mansas en el espíritu, Señor. Queremos tener un espíritu ferviente para servirte con diligencia. Queremos sentir, queremos poder ver, Señor, la urgencia de servirte, amado Señor. Queremos tener un espíritu apartado para ti. Padre, queremos andar en un mismo espíritu. Queremos que nuestras reuniones, Señor, con nuestros hermanos comiencen a ser en un mismo espíritu. Padre, unifícanos como iglesia en un mismo espíritu. Señor, queremos tener un espíritu que vela, un espíritu preparado para tu venida. Señor, no permitas que ignoremos que tú vienes, Señor, que esa sea nuestro gran motivo para despertarnos, para servir. Cuando no veas fruto, cuando sientas que estás perdiendo, cuando sientas que has perdido el tiempo, no te olvides que Cristo viene. Esa es nuestra ganancia, esa es nuestra urgencia. Espíritu Santo, danos, Señor, todas estas cualidades en el Espíritu, Padre, para que tú puedas moverte con libertad, para que tú puedas hacer tu voluntad a través de nosotras. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos a cada persona que escucha esta palabra. Que tú, Señor, puedas traer mucha más claridad, mucha más luz, Señor, a cada una. Padre, despierta un amor por la palabra en cada una de las que está escuchando. Queremos ser mujeres preparadas, Señor. Queremos ser mujeres que vivan todo esto que escuchamos, que predicamos, que leemos. Gracias, Señor. Te amamos. Eres hermoso lo que tú has hecho con nosotras en cada una. Eres hermoso. Te amamos. Te amamos, te adoramos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todas. Qué bueno que esta palabra las edifique. Interioricen mucho más, busquen mucho más, lean mucho más, repasen. Que yo sé que Dios va a ir aumentando la luz, ¿sí? La luz que tenemos hoy día, mañana va a ser mucha más claridad, vamos a ver mucho más, ¿sí? La luz va en aumento. Así que eso, un abrazo, bendecidas todas y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de este estudio La Mujer Espiritual. Chao.